Adelante, Germán. Buenas tardes, queridos colegas y público que presencia esta discusión, ya sea a través del Google Meet o del canal de la cuenta de Facebook del COMIE. Son todos ustedes muy bienvenidos a estos foros. Este es el 10º foro que hemos organizado. Todos los foros, como ustedes saben, si es que han asistido a ellos o han oído hablar de ellos, han sido muy buenos y por lo tanto estoy cierto que este foro también será muy exitoso por los temas que van a tratar y por la calidad de los invitados. Quiero agradecer muy especialmente a Miguel Ángel Arias Ortega haber asumido la tarea de organizar, de coordinar este foro y de haber tenido el tino de invitar a tan distinguidos panelistas. Muchas gracias, Edgar González Gaudiano, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, por estar con nosotros. Lo mismo digo de Elba Castro Rosales, de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Elio García Campos, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Bienvenido a estos foros del COMIE. También bienvenida y agradecido también por su presencia de Luz María Nieto Carabeo, de la Academia Nacional de Educación Ambiental, Asociación Civil de México, y de Raúl Cuellar Ramírez, de la Asociación Ventana Ambiental Desarrollo Sustentable. El tema del foro, ustedes lo saben, es la educación ambiental en tiempos de pandemia, acercamientos y reflexiones sobre las posibilidades de acción. Son temas que seguramente despertarán la atención de no solamente de los que estamos asistiendo, sino de otras personas interesadas en los temas ambientales y particularmente de la educación, cuestión que, asuntos que con la pandemia y el resguardo al que estamos obligados, tiene muchas implicaciones para la educación. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer, como siempre lo hago, creo que es muy justo hacerlo, el trabajo extraordinario que realiza Alfredo Meneses, el secretario técnico del COMIE, y de manera también muy especial quiero agradecer a Araceli Martínez Rodríguez, que desde el apoyo académico está realizando diversos trabajos que contribuyen a que estos foros sean posibles, a Nancy Herrera, que lo hace desde el apoyo técnico, a Daniel Alvarado, desde el área de comunicación y difusión, y a Mariana Hernández Goicochea, también de comunicación y difusión. Muchas gracias, chicas, lo han hecho extraordinariamente bien, junto con el comandante de este equipo, que es Alfredo. Entonces, simplemente reforzar algo que hemos venido comentando en otras ocasiones, que con estos foros el COMIE está demostrando ser una comunidad vibrante, una comunidad de personas con mucho compromiso, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con muchas ideas, con muchas reflexiones, con muchos cuestionamientos y críticas también, y con propuestas. Entonces, yo realmente estoy muy satisfecho de lo que hemos estado haciendo, porque con estos foros el COMIE no solamente está en el debate y está haciendo acto de presencia, que es en sí mismo muy importante, sino está generando propuestas, está generando ideas de lo que ya está siendo una muy nutrida agenda de investigación. Les informo que estamos también trabajando en un procesamiento de lo que se ha discutido aquí, justamente para tratar de ordenar cuáles han sido los principales asuntos que por un lado nos van a dar idea de qué piensan ustedes sobre ellos, pero también nos van a dar idea de ir conformando agendas de investigación, porque muchos problemas son problemas que arrastramos obviamente de décadas, porque son problemas estructurales del sistema educativo, pero muchos otros problemas son nuevos y justamente es ahí donde el COMIE puede también hacer muchas contribuciones. No me extiendo más, colegas, muchas gracias por haber aceptado, mi más sincero reconocimiento y también un agradecimiento al público que nos acompaña. Entonces, Miguel Ángel, ahora sí, este foro es todo tuyo. Gracias, Germán. Iniciamos. Pues, buenos días
y buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un gusto que nos acompañen en este foro virtual que, como ya lo señaló Germán, lo titulamos La educación ambiental en tiempos de pandemia, acercamientos y reflexiones sobre las posibilidades de acción. La idea de este foro se desprende de algunas reflexiones que inicialmente se desarrollaron al interior de la Academia Nacional de Educación Ambiental y que, por supuesto, encontraron una resonancia perfecta con la iniciativa del COMIE y de su presidente para realizar este tipo de encuentros, donde se abordaran temas de actualidad vinculados a la investigación educativa. Asimismo, es producto de algunas inquietudes de los equipos de trabajo de las maestrías en educación ambiental de la UDG y de la UPN 095, así como de la UACM, que es a la cual pertenezco, donde hoy en día organizamos un coloquio para tratar este tipo de problemáticas. Como nos lo planteamos, el foro busca indagar sobre un momento de emergencia sanitaria a raíz de la aparición del COVID-19, que estoy convencido que esto nos obliga a revisar algunos ángulos del problema para definir cómo nos vamos a acercar a él, pero también qué análisis vamos a llevar a cabo y sobre todo qué reflexiones merece el mismo. En particular, creo que uno de los aspectos centrales sería cómo este problema hoy en día ha modificado nuestras formas de vida y de manera concreta las formas en que esto ha trastocado los procesos de enseñanza-aprendizaje en las cuestiones ambientales. Por supuesto, nos interesa iniciar un amplio debate e intercambio sobre cuál puede ser el papel que juega el gremio de los educadores ambientales y las educadoras ambientales en este proceso. ¿Qué podemos decir al respecto? Pero también reflexionar sobre cómo este problema modifica o está modificando la forma en que se constituye el propio campo de la educación ambiental en nuestro país, y me atrevo a pensar que a nivel regional y también a nivel mundial. Para reflexionar e intercambiar sobre este momento particular y las implicaciones que tiene en el quehacer y pensar de las educadoras y educadores ambientales, me es grato presentar nuevamente a nuestros panelistas invitados, el doctor Edgar González Gaudiano, de la Universidad Veracruzana, la maestra Elba Castro Rosales, de la Maestría en Educación Ambiental, de la UDG, el doctor Helio García Campos, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, la maestra Luz María Nieto Carabeo, de la Academia Nacional de Educación Ambiental, ANEA, y al maestro Raúl Cuellar Ramírez, de Ventana Ambiental, Desarrollo Sustentable ASI, ¿no? Les agradezco que hayan aceptado la invitación y que hoy en día estemos aquí todos nosotros. Describiré brevemente la mecánica del foro. Habrá un primer momento donde les formularé una pregunta y cada uno de ellos y cada uno de ustedes, en este caso, tendrán 8 minutos para expresarnos una opinión en relación con ella, cómo la contestarían, cuáles son algunas de las reflexiones que les merece. Y aquí iniciaríamos en el orden que está en el programa. Un segundo momento, trataremos de establecer un diálogo entre los panelistas a partir de la reacción que tengan ellos sobre lo expresado por cada una y cada uno de ellos también. Esto se puede complementar con una segunda pregunta que yo les formularía y también tendríamos 7, 8 minutos para ello, y el orden de la presentación sería de manera inversa a la que iniciamos, ¿no? En un tercer momento, si también el tiempo nos lo permite, recogeré alguna pregunta, leeré alguna pregunta, un conjunto de preguntas que nos hayan enviado por el chat del foro, para que los panelistas expresen su opinión. 3 minutos, digamos, que podríamos dar para ello. Y para el cierre del cuarto momento, sería que cada uno de los panelistas nos expresará alguna idea, alguna reflexión o propuesta final en torno a los temas que se comentaron y salieron a la superficie en este foro, ¿no? Pues dicho lo anterior, formulo la primera pregunta, y para todas y todos.
¿Cómo interpeló esta pandemia a nuestra vida como educadoras y educadores ambientales? Tanto en términos personales, pero también como miembros de un gremio. ¿Qué nos ha hecho pensar? ¿Qué nos ha hecho hacer? ¿A dónde nos ha llevado a reflexionar? Pero también a sentir. Edgar, tienes la palabra. Edgar. Bueno, tengo que quitar el micrófono, tenía que quitar el micrófono, ya no Sí. sabía. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Aprovecho también las felicitaciones de Germán para sumarme a ellas por la iniciativa que Miguel ha tenido para convocarnos a discutir este tema. La verdad es que es un tema que del cual todos estamos hablando. Y saludo con mucho aprecio a los colegas y amigos que se han conectado para una participación más amplia a través de estas nuevas plataformas que nos permiten estar en contacto. En relación ya con la pregunta, habría que decir que en este mundo tan cambiante como el que vivimos, en el que personas de mi edad hemos vivido transiciones radicales, pero tan efímeras y fugaces como ninguna otra generación en la historia, la pandemia vino a dislocar aún más nuestra precaria e ilusoria estabilidad. Aunque pues, todos sabemos que no es la primera pandemia que ha sufrido la humanidad, esta tiene la característica peculiar de no solo ser mundial, sino que ha mostrado una capacidad de contagio vertiginosa y podría decirse que paradójicamente que ha sido gracias al desarrollo tecnológico y de comunicaciones y de intercambios de personas y mercancías que ahora tienen lugar en una economía globalizada como la que estamos viviendo. Obviamente esto ha afectado a cientos de miles y cientos de millones de personas, sobre todo aquellas que habitan los países desarrollados y a los sectores más altos de los países en desarrollo, incluyéndonos. Porque si podemos estar participando en este foro, podemos decir que parte de ese mundo, que formamos parte de ese mundo privilegiado. Pero también afecta de muchas maneras a la gente que no tiene empleo, que está por perder su casa o que no puede pagar el alquiler, en fin. Esta situación nos ha afectado de diversas maneras y grados personal y socialmente y nos ha hecho pensar nuevamente nuestra situación como seres humanos en el conjunto de vida del planeta, a la que hemos querido gobernar con la aceptación de un cierto modo de vivir. Por decirlo en breve, dado el tiempo disponible, esto que nos acontece es de manera literal el resultado de una biopolítica, para usar este seminal concepto acuñado por Foucault, ya que muestra con claridad meridiana cómo el despliegue del estilo de vida hegemónico con esas aspiraciones materialistas ha conducido a desdeñar el mundo natural, olvidando que somos seres interdependientes y ecodependientes. La pandemia nos demuestra que nuestra arrogancia civilizatoria nos está llevando a un colapso. Este es un asunto crucial para la educación porque al igual que todos los campos de lo educativo, pero de manera especial el nuestro, la pandemia nos ha interpelado de manera brutal. Parafraseando esa memorable contribución de Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, la pandemia nos cambió todas las preguntas. Lo peor, me parece, es que aún no hemos visto todas las preguntas que esta realidad nos está planteando.
y nos va a plantear próximamente. La pandemia mostró en 3 meses su gran poder de contagio y eso nos obligó a confinarnos y a detener la dinámica del proceso industrial y comercial, aquella que presuntamente no se podía detener. Sin embargo, tenemos 30 años reclamando, recibiendo las alertas científicas sobre la inminencia de puntos de inflexión en el clima del planeta y lo seguimos pensando y postergando las políticas de respuesta a nivel necesario para poder aplanar esas curvas, pasados ciertos límites que ya se perciben en un horizonte temporal próximo. El cambio climático nos conducirá a una debacle en toda la extensión de la palabra. O empezamos como educadores ambientales a darle un mayor peso a este fenómeno con nuestras prácticas, o solo vamos a estar contribuyendo a la trayectoria en la que, queramos o no, todos estamos inmersos. Y no porque como educadores ambientales tengamos que ponernos la losa de la responsabilidad de detener este complejo proceso que estamos viviendo. Es precisamente por ser complejo y afecta a todas las áreas de la actividad humana. Pero creo que los educadores, y especialmente los educadores ambientales, con intervenciones más decididas, podemos contribuir a evitar los peores escenarios de un colapso que puede asumir distintas formas y que de alguna manera ya se está produciendo cada año con los máximos de temperatura y sus consecuencias. Por ejemplo, podemos contribuir, a pesar de la naturaleza molecular del consumo, con una reorientación inteligente de lo que podemos hacer en el consumo de todos los días, y eso seguramente va a producir un fuerte golpe a los procesos productivos que venden comida chatarra, que son muy sucios y que no nos gustan, que ya han sido evaluados desde muchos aspectos. El consumo, ese consumo molecular de cada uno de nosotros puede producir esos impactos y en consecuencia también reducir las emisiones de CO2. También podemos aportar con la creación de capacidades de resiliencia y adaptación, sobre todo para la población más vulnerable a los efectos de esta tormenta perfecta que es la pandemia en clave de cambio climático. Podemos hacerlo. Estoy convencido de que podemos hacerlo. Más nos vale que lo hagamos. Bruno Latour afirma que sería conveniente primero desacelerar antes de querer cambiar de dirección, para pensar bien hacia dónde tenemos que cambiar. ¿Cómo podemos hacerlo? No hay una sola respuesta. Aunque todos los esfuerzos tendrían que estar orientados a reconocer la dimensión social del cambio necesario, tanto en su causalidad como en la búsqueda de alternativas. Pero cuando hablamos de cambiar, tendríamos que revisar a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque habrá seguramente personas que están considerando que el cambio necesario consiste en hacer más o menos lo mismo, corrigiendo algunas desviaciones del sistema, y otros, por el contrario, estarán pensando en un cambio radical del modelo. Entonces, en la posición que nos pongamos, que entre estos dos polos que yo veo en un espectro del cambio que tenemos que asumir, está, me parece, el quid del asunto. Muchas gracias. Gracias Edgar. Tiene la palabra Elba, por favor. Elba, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel. Agradezco y celebro esta oportunidad que nos ofrece generosamente el COMIE para reflexionar en este momento cuál es nuestro quehacer y cuál es nuestra postura
personal y apropiadamente profesional que tenemos en el mundo. Y también, como Edgar, quisiera agradecer la presencia de todos los colegas y especialmente vi también que se conectó una parte muy querida de España, también colegas que nos hemos acompañado ya durante más de 20 y tantos años, casi 30 años. Gracias, Javier, por estar aquí. Bueno, ¿cómo nos interpela esta pandemia? En primer lugar, quisiera agradecer a Edgar este marco interpretativo muy profundo y que permite situar en el contexto adecuado de una policrisis a qué reflexiones y a qué contenidos nos hemos estado digamos, conectando los educadores ambientales. Entonces, ratifico y agradezco muchísimo su perspectiva amplia y profunda que a mí me permite enclavar este discurso, pues tal vez más personal o más de la vida cotidiana con los colegas. En primer lugar, quisiera decir que la pandemia me tomó en un primer momento, pues como a todos. Salí de mi trabajo, invitada a no regresar tal vez en 2 semanas y que probablemente volvería. Estaba en clases y pensé que podíamos retomar regresando de vacaciones de Semana Santa y no fue así. A partir de ahí empecé a comprender, igual que todos los demás, que era un tiempo excepcional y digamos que estuve muy atenta de la información que generaba el gobierno, las autoridades, especialmente las autoridades de salud, y de todas las recomendaciones que iban haciendo. Y ahí me detengo un poquito porque como educadora ambiental noté dos asuntos, o tal vez 3, que me hicieron clic en esta investidura de educación ambiental. La primera es que empecé a entender que este confinamiento era una oportunidad, por decirlo así, de mostrar respeto y por los demás, prevención por los demás, cuidar a los demás a través de mí. Y eso significó mucho en términos éticos. Así que seguí, no tuve ningún problema con seguir de manera convencida las indicaciones que nos estaban dictando para no generar un problema mayor y para cuidar, insisto, al otro. Y obviamente ahí hay un punto de inflexión, un quiebre de nuestra normalidad, de nuestra forma de pensar, que es me cuido yo a mí misma y yo misma soy capaz en este individualismo y en este egoísmo de cuidarme con medicinas, de cuidarme con la salud es mi responsabilidad. Bueno, pues ahí se quebró. Y el segundo tema que me hizo clic como educadora ambiental en este primer momento fue que a pesar de la virulencia, de la peligrosidad de este nuevo virus, pues el agua y el jabón eran suficientes. Y de ahí que se me prendiera también el foco de todo educador ambiental sobre el cuidado del agua que venimos hace mucho tiempo trayendo a la mesa y señalando que nuestras cuencas han sido sobreexplotadas. Sobreexplotadas quiere decir que no dejamos entrar el agua que nosotros que sacamos, es decir, sacamos mucho más de lo que permitimos entrar. Y eso también me significó mucho porque la responsabilidad que la sociedad ha tenido con el agua, no solamente para los seres humanos, que hay seres humanos que no tienen acceso al agua, sino también a los otros no humanos, es decir, a los animales, a las plantas que también debemos conocer su estado y el acceso, permitir el acceso de estos seres vivos al agua. Estas fueron como las primeras reacciones hacia entender el confinamiento. La segunda etapa, yo la diría que fue después de depender, digamos, de todas estas reflexiones que me llegaban de las autoridades gubernamentales, después empecé como a gestionar el propio conocimiento. Y no lo hice sola, lo hice ya con los compañeros, con los que siempre, nuestros círculos más cercanos, con los que siempre compartimos este tipo de reflexiones.
Y gestionar el conocimiento significa también averiguar pues qué significa en términos del nicho ecológico, de qué procesos ambientales surgió, por qué es tan peligroso, qué significa esta presencia en términos ambientales. Y ahí es en donde me di cuenta de un tercer tema muy importante que también los educadores ambientales ya traemos trabajando, que es la diversidad biológica. La pérdida de diversidad biológica generó justamente este escudo, digamos, esta malla que protege a las especies. Y ahí es en donde nos damos cuenta que este tema no nos queda lejano, sino que es otro punto de inflexión. Nunca más pensar que la diversidad biológica es un tema en donde las especies están ocupadas en otros ecosistemas y nunca están cercanos a nosotros. El tercer momento y último, con esto cerraría mi primera intervención, es cuando nos convertimos, después de gestionar la información para comprender mejor este momento, la producción de información. Quiero decir que en todo momento hay una dimensión que comparto con todos ustedes seguramente, de solidaridad con los que menos tienen, de solidaridad con los más vulnerables, de solidaridad que implica, otra vez, vuelvo a insistir, esta otra edad que no está lejos, sino que nos queda muy, muy cercana a la piel que tenemos como individuo y como sociedad. Entonces, en esta etapa de gestión pasar de la gestión del conocimiento a la producción de mensajes, a la producción de conocimiento, pues se dio con el gremio de educadores ambientales y generamos 3 ideas muy claras que llevábamos hasta entonces. Desde luego, el cuidado del agua y el contexto de la pandemia. Notamos que el agua no solamente significa no solamente la trabajaríamos o lo trabajamos en un sentido del acceso, sino también despertar nuestra poca significación rica del agua y denunciar, digamos, la forma tan pragmática en la que la solemos ver cuando es una fuente de mucha riqueza de significados, de mucha riqueza de vida, de mucha riqueza de nuestra proximidad. El segundo mensaje, digamos, que pudimos producir es algo que se puede entender como la sustentabilidad interior. Es decir, los educadores ambientales trabajamos con valores que nos hacen permanecer, como decía Gramsci, efectivamente en el pesimismo de la razón, pero también en el optimismo de la voluntad. Y con esta voluntad, entendiendo que podríamos transformarla, pues pensamos, por ejemplo, en atacar el miedo, confesar el miedo, pero también atacarlo con la solidaridad y transitar también del mimo, del chiqueo tal vez, de nuestra vida cómoda hacia la fortaleza y de nuestro aferramiento a que otros nos cuiden, a que otros preparen, a que otros, en nuestro aferramiento hacia una soltura en la que fluyamos mucho más con la vida y con el entendimiento. Y el tercer mensaje que producimos... Sí. Vamos cerrando en esta primera intervención. Claro, el tercer mensaje que producimos pues fue justamente el valor de la diversidad. Muchas gracias. Gracias, Elba. Elio, por favor. Gracias, Miguel. Mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes en un espacio de los que son, como ya se ha dicho, bastante frecuentes ahora en el ámbito del uso de plataformas y que nos van incorporando pues a una nueva modalidad en la que por varios meses seguramente permaneceremos. Es bueno entonces que vayamos adquiriendo esta cierta destreza para explotarla a lo más que da, así como ellos nos explotan también. Bueno, pues quiero partir de pues la primera impresión que tuve y lo que me resultó clarísimo es cuánto dejé de viajar y transportarme para ir a mi trabajo. Eso que había logrado por varios años ya disminuir al mínimo.
pues por razón de mi nuevo trabajo ahora me supone tener una huella de carbono creciente. Y pues ahora lo tengo muchísimo más claro, pero de todas maneras, una cosa es decirlo y la otra cosa es experimentarlo, como dice Francisco Varela en su libro De Cuerpo Presente, ¿no? Tener la posibilidad de vincular aspectos que son la ética y la acción. Pero pues es una acción que muchas veces se nos pierde de vista y una, digamos, experimentación obligada como esta, digamos, una reclusión obligada, pues sí nos lleva a recuperar de manera muy, muy clara lo que manejamos muchas veces como una dimensión importante, que es la dimensión micropolítica. ¿Qué puede haber más micropolítico que en la convivencia en la casa, con la familia, y también, inclusive, aunque a veces saludándonos solo desde las ventanas y los balcones, con los vecinos, con los que siempre coincidimos en horarios diferentes, y por lo cual, pues, se recupera un poco también esto. Tener una perspectiva de municipio, de alcaldía y cómo se está afrontando esto, también ha sido muy importante porque es esa la parte que nos obliga a ver esta situación, ¿no? También, pues, estar experimentando la recuperación de la huerta casera, el manejo necesariamente ahora llevado a sus máximas consecuencias el manejo de los residuos y del agua, como bien dice Elba, pues también supuso una atención muy concreta sobre esta dimensión. Claro que otra de las cosas que han sido muy importantes es la de tener la ocasión de atestiguar que hay una posibilidad muy buena, ya experimental a gran escala, de las consecuencias que podía llegar a tener para muchas personas que trabajamos trasladándonos por horas a veces a nuestra oficina para llegar a hacer lo que pudimos haber hecho en nuestra casa, que era ponernos frente a la computadora y hacer lo que nos toca en ese momento. Creo que esto puede tener serias consecuencias si es que ojalá sean consideradas por la función pública, quiero decir, los gobiernos, así como ya había sido empezado a tomar por la iniciativa privada. Tener ocasión de tener uno o varios días de trabajo en casa, creo que va a tener un gran impacto en términos de movilidad, desgaste emocional que esto significa, y sería algo maravilloso. Ahora tenemos los elementos para mostrar que en muchos casos nuestro trabajo no desmereció, sino que inclusive se hizo más productivo, ¿no? Entonces, pues sí, hemos tenido muchas reuniones virtuales de trabajo, hemos tenido ocasión de reunirnos, inclusive más frecuentemente que cuando nos habíamos propuesto ir a algunos estados a reunirnos con los colegas educadores ambientales, porque en Secadeso, en Semanat, estamos muy interesados en seguir impulsando la asociatividad de los educadores ambientales. Y entonces, pues hemos podido confirmar que estos formatos nos facilitan en ocasiones muy buenas posibilidades de seguir adelante con nuestros proyectos. Tener la ocasión de constatar que estamos todos haciéndonos las mismas preguntas y que partimos de vivencias muy, muy similares, ha sido muy afortunado porque, pues sí, ya lo decían Elba y Edgar, nos obliga a redefinir nuestro contexto y plantearnos lo que será si es que regresamos o más bien superamos esa normalidad de la que venimos, cómo será nuestra actividad, ¿no? Nuestro quehacer dentro del campo de la educación ambiental. Desde luego, pues hay ha habido mucha ocasión también de conocer indagaciones que se están haciendo entre los educadores ambientales y también entre
muchas personas que tienen gran nivel de reconocimiento. Bruno Latour tiene un libro que se llama ¿Dónde aterrizar?, muy reciente, y también escribió un pequeño artículo recientemente que se llama ¿Qué medidas de protección para evitar el regreso del modelo de producción de la precrisis debemos tomar, ¿no? Y termina este escrito haciendo preguntas, como muchas de las que están otros colegas haciendo aquí en nuestro país. Seguramente a ustedes les han llegado encuestas para tratar de responder a esta indagación que ubicaría nuestra cotidianidad por estas temporadas y que creo que están siendo muy interesantes. Nosotros el próximo martes estamos convocando ya a un evento en donde varios colegas presentarán los resultados de sus encuestas y bueno, de antemano podemos adelantar que creo que de aquí seguiremos hacia adelante en lo que toque. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Elio. Lucy, por favor. Muchas gracias a todos. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, con tan queridos colegas, con compañeros de aventuras a lo largo de tantos años. Y me da mucho gusto además haber recibido la invitación del COMIE en esta ocasión porque en muchas formas nos da la oportunidad de compartir reflexiones que yo creo que es importante en este momento sacar a la luz, ¿no? Cuando recibí las preguntas, cuando nos reunimos para este foro, debo reconocer que me costó mucho trabajo sistematizar lo que a mí me pasó en este proceso, pero tengo que reconocer también que no me sorprendió. Es decir, a mí no me sorprendió la crisis, no me sorprendió la pandemia. Como maestra del curso de Desarrollo Sustentable en el posgrado en Ciencias Ambientales de la universidad, desde hace años hemos discutido esta y otras posibilidades. Lo que no sabíamos era cómo se iba a manifestar, de por qué lado nos iba a llegar la alerta o cómo nos iba a golpear. Pero las señales estaban puestas en todos lados, en muchísimos documentos de agencias de muy distinto tipo, se nos alertaba de que algo así podría ocurrir. Y entonces yo me pregunté, ¿yo qué hago? Pues lo primero que hice, por supuesto, fue lo que todo el mundo pudo hacer, los que pudieron hacerlo, tomar medidas para protegernos, para cuidarnos unos a otros. Pero sí me empecé a preguntar qué podemos hacer quienes nos dedicamos a la educación y nos preocupa al punto que hemos llegado como humanidad y qué podemos hacer si tenemos propuestas y no hemos perdido la esperanza en nuestra búsqueda de la equidad, de la libertad, de la justicia y de una relación más simbiótica y más estable con la naturaleza. Entonces, lo que hice fue, me fui como organizando 6 ideas. Las voy a enunciar porque no sé si me alcanza el tiempo, entonces no quiero que se me vaya a quedar una en el papel, ¿no? La primera fue hacer un esfuerzo por clarificarme la situación, siempre en forma provisional, una clarificación siempre evolucionando y cambiando, pero quienes me conocen saben que yo siempre necesito primero hacer como un decantamiento, no sé si existe esa palabra, de ideas y ir depurando las cosas que considero más prioritarias. Lo segundo fue clarificarme las perspectivas, ok, si esta es la situación, ¿cuáles son las perspectivas? Lo tercero fue tratar de buscar algunas respuestas de hacia dónde podía yo caminar o cómo podemos caminar en colectivo. Y de ahí mi siguiente paso fue pensar en la acción y me di cuenta que necesitamos fortalecer mucho más nuestro quehacer como práctica reflexiva crítica entre los educadores ambientales, incrementar significativamente nuestra capacidad de gestión del cambio y reforzar nuestras capacidades de comunicación y colaboración entre saberes, entre disciplinas y con muchas otras áreas, ¿no? Quiero muy rápidamente comentar cómo vi cada una de estas cosas. Lo primero es que yo sé que quisiéramos tener certezas, ya lo dijo Edgar, ya lo dijeron algunos de ustedes. En realidad nunca hemos tenido certezas. Nuestras sociedades siempre han sido sociedades del riesgo y eso está muy documentado. Lo sabemos, lo hemos trabajado mucho los educadores ambientales, pero nunca habíamos vivido con tal aceleración, o sea, nunca habíamos vivido la aceleración que alcanzaron las dinámicas humanas en los últimos siglos, su magnitud y la complejidad que alcanzaron, ¿no? No tiene precedentes, como una gran borrachera de la especie humana a escala planetaria.
Las propuestas también ya estaban aquí, como ya se dijo, desde hacía varias décadas ya estábamos cuestionando, estábamos planteando a todos los niveles, internacional, nacional. Los límites y los riesgos también ya estaban aquí. Nosotros ahorita estamos, los que podemos, estamos encerrados en nuestras casas, nos sentimos confinados, pero en realidad todos hemos estado confinados en alguna estructura, en alguna de esas megaestructuras sociales, económicas o políticas en las que hemos vivido inmersos. Nos han planteado límites, han impedido que alcancemos muchos de nuestros derechos, ya sean de género, de clase, de raza. Estamos viviendo ahorita, dicho de otra manera, metafóricamente, ya hemos estado confinados en todas estas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que es diferente? La pandemia lo ha hecho más evidente, lo ha mostrado descarnadamente, ha mostrado cómo se relacionan todas esas cosas entre sí, con un enorme costo humano de sufrimiento y de tragedia. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Yo creo que la pandemia solo nos está mostrando la urgencia de cambiar para transformar nuestro mundo desde sus estructuras y paradigmas hasta nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces yo intenté buscar algunas respuestas, ver qué era lo que estaba ocurriendo y me di cuenta que hay muchas respuestas. Las respuestas son un claroscuro. Hay cuestionamientos muy fuertes a las acciones de gobiernos, de empresas, de organizaciones, pero también hemos visto esfuerzos tremendos, increíbles, en nichos de innovación, de cambio, de compromiso, de entrega, de solidaridad, lo que están haciendo los maestros en todo el mundo por sacar adelante a sus estudiantes. Es increíble, a pesar de que los medios nos muestren lo contrario. En realidad hay muchísimo trabajo solidario en el mundo, pero aunque los medios insistan en mostrarnos exactamente la otra cara, ¿no? Pero mientras la crisis crece en complejidad, en interconexión y aceleración, las respuestas son simplistas, fragmentadas y demasiado lentas. Entonces vamos justamente en la dirección contraria para construir la sostenibilidad. Entonces, ¿qué creo yo que podemos hacer los educadores ambientales? Pues resulta que los educadores ambientales, esta pandemia nos agarró en un momento en el que hemos estado construyendo una especie de identidades híbridas. Nos movemos entre las ciencias sociales y entre las ciencias naturales, nos movemos entre los saberes tradicionales y los saberes convencionales, entre saberes de innovación, nos movemos entre muy diferentes campos y de pronto nos volvimos más pertinentes o tenemos más visibilidad. De pronto resultó que había más gente interesada en saber qué es eso de la educación ambiental, porque quedó muy claro que esto que nos está pasando tiene una estrecha relación, como ya se comentó aquí, con la pérdida de diversidad, con el cambio climático y muchos otros factores, pero de una manera sistémica, de una manera compleja. Entonces, creo que nuestro primer papel es fortalecer nuestro quehacer como práctica reflexiva crítica. Es decir, los educadores ambientales tenemos que conectar la comprensión de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica educativa, con el pensamiento crítico y el pensamiento de lo que está ocurriendo a nivel global y a nivel local. Reforzar nuestra capacidad para cuestionar, indagar y construir respuestas, aunque sean provisionales. No podemos mostrarnos confusos, no podemos dejarnos llevar por el torbellino de la infodemia, reproducir mentiras, reproducir falsedades, reproducir manipulaciones, porque eso solamente nos va a volver una minúscula molécula de información más en todo este torbellino que estamos viviendo. Tenemos que ser factores de discernimiento, factores de reflexión crítica. La quinta idea que quiero comentar es que necesitamos incrementar nuestras capacidades de gestión del cambio. Tenemos años, tenemos décadas proponiendo cosas. Tenemos que cerrar la brecha entre lo que declaramos, lo que hacemos y lo que logramos. ¿Cómo hacerlo? Pues mejorar nuestras capacidades de pensar en términos de transición, en términos de estrategia, clarificar nuestras visiones de futuro y organizarnos para poder generar esos cambios en nichos de sustentabilidad, en los espacios en donde creamos que podemos, desde nuestra vida cotidiana hasta las estructuras, sumándonos, uniéndonos, reforzando movimientos sociales. Y por último, reforzar nuestras capacidades de colaboración entre saberes y disciplinas. Me preocupa muchísimo lo que estoy viendo yo en redes sociales y en general en los medios. Digamos que lo que estoy viendo a través de esta pequeña ventana que es mi computadora, porque de ahí fuera no salgo más que a la puerta a sacar la basura. Pero sí, la verdad sí me interesa mucho que reforcemos nuestra capacidad de diálogo interdisciplinario
y dejemos de dejarnos llevar por ese entorno de descalificación entre distintos saberes, ¿no? Unos tipos de saberes descalifican a otros. Lo que estamos viendo en este momento es que necesitamos actuar como interlocutores, como articuladores de la visión interdisciplinaria, como articuladores del diálogo de saberes para poder entender mejor qué podemos hacer. Necesitamos reforzar, ¿estoy cerrando? La comunicación con los educadores y con la sociedad a través de proyectos colectivos. Y como colofón, reconocer que nuestra acción es política, pero nuestra inacción también. Entender que en el origen del cambio se encuentra nuestra propia emancipación de esos límites de los que ya hablé, como apropiación del poder para poder transformar nuestro mundo. Muchísimas gracias a todos y pues aquí seguimos. Sí, gracias, Lucy. Raúl, por favor. Raúl Cuellar. Buenas tardes. Adelante. Sí, ya se ha comentado. No se te escucha bien, Raúl. No se te escucha bien. ¿Me escucha? Anteriormente te escuchábamos bien. No sé qué pasó ahí. Me imagino que va a retomar la conexión. Esperemos unos momentos y... Hola. Ahí se escucha mejor, Raúl. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues lo que les decía es que ya bastante se ha platicado sobre la situación. A nivel personal, puedo decir que justamente cuando inició la pandemia, el colegio en el que laboro se adelantó a la cuarentena, entonces salimos una semana antes que la mayoría de los colegios aquí en Puebla y no sabíamos cuánto tiempo iba a durar justamente, ¿no? Yo esperaba lo más un mes, pero todos nos fuimos dando sobre la marcha que no. Y esto nos tomó por sorpresa y nos hizo tomar decisiones erróneas en ciertos espacios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en algún espacio muy colegiado, pues se tomó la decisión de no sesionar hasta que regresara, hasta que se normalizara la situación, ¿no? Y esa decisión, pues, no puede modificarse hasta que sesionemos nuevamente y eso nos ha traído, pues la situación de que ahorita no podemos modificar esos protocolos. También, pues, algo que pasó es que estamos en el rescate de un espacio público desde hace un año y justo cuando inició la pandemia, pensando un poquito en esta autonomía alimentaria que se iba a ver seriamente evidenciada, pues pensamos en cómo desde este espacio, que finalmente uno de sus objetivos es fortalecer esa autonomía alimentaria, pues nos agarró varios meses antes de poder hacer algo, ¿no? Realmente el proceso de rescate de este espacio público pues está todavía en ciernes y no tenemos la capacidad de poder gestionar algunas cosas. Agradablemente me enteré que algunos colectivos que tienen espacios de huertos empezaron a regalar despensas, ¿no? De lo que ellos iban cultivando, de donde obtienen sus ingresos, empezaron a regalar a personas que los necesitaban. Y bueno, es como de las acciones que nos hubiera gustado hacer desde el espacio en el que estamos, en el Centro de Educación y Cultura Ambiental de Agua Santa, pero que no estamos en el momento adecuado para poder brindar esas opciones, ¿no? Otra cosa que sucedió a los inicios fue, pues, que la prohibición de bolsas de plástico, que ya se había aprobado aquí en Puebla, sufrió se postergó su entrada en vigor, ¿no? El gobierno municipal decidió, pues, no hacerla efectiva inmediatamente
Y eso hizo una movilización en la cual a través de redes sociales se empezó a ver cierto activismo mucho más evidente que el que ya se hacía antes en redes, ¿no? Tenemos diferentes movimientos en los que se tiene una fuerte participación en redes, pero aquí fue muy focalizado y fue un poquito más evidente que antes. Y bueno, hicimos como toda una investigación de cómo argumentar a los criterios que estaban emitiendo desde el gobierno municipal y desde el sector empresarial para frenar la entrada en vigor de esta ley. También, pues, yo tuve una situación personal que hace unos días platicaba justamente con Helio, y justamente el estar en casa me permitió vivir más ese momento de tristeza, poder experimentarlo en formas que habitualmente el ritmo de vida no nos permite tomarnos el tiempo para sentir tan profundamente las pérdidas, para sentir tan profundamente esos momentos. Y creo que el estar en casa me permitió hacerlo de una manera muy profunda, me permitió entrar a procesos de reflexión, de interiorización, de análisis de mi vida en esa actualidad, y me permitió tomar decisiones muy vertiginosas de modificación en mi vida cotidiana, ¿no? Tomé la decisión de abandonar varios grupos en los cuales colaboraba, algunos colectivos, algunas actividades, y reorientar mis esfuerzos a otros objetivos que he tenido muy claros, pero que uno va postergando por la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana nos va haciendo que aquellas cosas que nos vamos planteando, que son quizás requieren un poquito más de inversión de tiempo, pues las vayamos postergando en la vida y no las tomemos como con la determinación que a veces deberíamos. Algo que me ha sorprendido mucho es que la política no ha dejado de ser política, que a pesar de la contingencia, que a pesar de la situación que se vive en diferentes espacios, se sigue haciendo la misma política en varios aspectos, en la manera mediática, en lo local, en la manera de gestionar las alternativas para la ciudadanía. Pues se sigue haciendo muchas cosas que, como se han venido haciendo en años anteriores, no dejamos de buscar esas confrontaciones y evidenciar lo que está haciendo el otro. Eso sigue ocurriendo en los diferentes espacios que gracias al nivel de transparencia que tenemos actualmente podemos ver más, darle un mejor seguimiento. En cuanto a reflexiones, pues cosas que me han hecho reflexionar mucho es sobre nuestras necesidades, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sustentable, cuando hablamos de cubrir las necesidades de la generación actual sin poner en riesgo las generaciones futuras, pues al principio se empezó a oír de esta mejora en la calidad del aire, del agua, etcétera. Sin embargo, haciendo una revisión más profunda, pues vemos que no estamos cumpliendo nuestras necesidades, ¿no? Una gran cantidad, un gran porcentaje de la población no está cubriendo sus necesidades básicas, no está cubriendo y analizándolo bajo diferentes matrices o pirámides de necesidades, no las estamos cubriendo en nuestro hogar, no estamos cubriendo estas necesidades. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Y eso me llevó también a pensar o cuestionarme sobre cuáles son las actividades esenciales de las que tanto se habla y para quién son esenciales. Es decir, hablamos de reiniciar a ciertas actividades sí y ciertas actividades no, pero ¿para quién son esenciales las actividades de las que estamos hablando? Para el grueso de la población son esenciales. ¿Cuáles son las necesidades reales en las que tendríamos que enfocarnos? Y otros dos cuestionamientos con los cuales cierro, 2 o 3, es si realmente nos estamos desde casa cuestionando nuestros estilos de vida o si estamos esperando
que las condiciones se den para regresar a nuestros estilos de vida anteriores, ¿no? ¿Qué estamos pensando el grueso de la población sobre nuestros hábitos de consumo, de transporte, de alimentación, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto dentro de nuestra casa estamos haciendo este tipo de reflexiones? ¿Qué tanto realmente estamos buscando un cambio? ¿Qué tanto se va a dar? Y por último, pues ver justamente, para mí se evidenció mucho la obsolescencia programada, porque quienes tuvimos la oportunidad de tener reuniones online hace 10, 15 años con Skype, por ejemplo, pues realmente la oferta actual no representa grandes avances tecnológicos sobre la manera de contactarnos o de trabajar a distancia que ya se tenían hace 10 o 15 años. Realmente quizás ha aumentado la cantidad de personas con las que podemos contactarnos, la resolución de la transmisión, pero en términos generales, pues los avances no han sido significativos, ¿no? Tecnológicamente no tenemos un avance real que nos permita hacer cosas más avanzadas de las que ya podíamos hacer hace 10 o 15 años. Y con eso cerraría mi intervención. Gracias, gracias a todas y todos. Creo que en este primer intercambio han salido algunos aspectos de los cuales podemos seguir con la conversación. Bueno, se ha hablado acerca de que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Que esta situación por la cual estamos viviendo sin duda nos obliga a reflexionar sobre nuestros modos de consumo, nuestras relaciones personales y nuestras relaciones con los otros en todos los diferentes ángulos y niveles. Esto de desacelerar antes de tratar de plantear un cambio de dirección, ¿no? También preguntarnos sobre cómo hemos gestionado el conocimiento dentro de este momento en el que nos encontramos de confinamiento, donde uno de los aspectos que se han manifestado, ¿sí? Es esta gran incertidumbre, pero también muchas prácticas solidarias de las personas, ¿no? Dentro del conjunto de estas adversidades por las que estamos pasando, se ha puntualizado sobre el papel institucional, qué tiene que hacer o qué están haciendo las instituciones. Hablemos de las universidades, hablemos de las organizaciones de la sociedad civil, pero también hablemos del gobierno, ¿no? Este planteamiento sobre, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Lo primero, clarificarnos, como se señalaba, el problema y cuáles son las perspectivas, ¿no? Pero sobre todo, este día que se planteó sobre reforzar nuestra capacidad de comunicación e interacción, ¿no? Incertidumbre tenemos, por supuesto, pero también, lo reitero, se ha mostrado una gran creatividad para ello. Y sin duda que la acción y la inacción también es un posicionamiento político el cual tenemos que revisar, ¿no? Vemos cómo esto también nos ha interpelado en lo personal, en los aspectos de las situaciones de tristeza que nos ha llevado, de incertidumbre, de miedo, ¿eh? Pero que también nos ha permitido poder pensar cosas que anteriormente no le damos oportunidad a ello. Ahora abro la discusión para que si alguna de ustedes quiere hacer un planteamiento respecto a lo que se comentó, pide la palabra y iniciamos la discusión, el intercambio. Edgar, Lucy, Elba, Elio. Bueno, Edgar. Adelante, Edgar. Bueno, yo la verdad es que como vamos a tener otro espacio de intervención nosotros, me gustaría más que estas oportunidades de participación, a menos que desde luego tengamos algo que debatir entre las posturas que hemos escuchado, pero yo la verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que he escuchado hasta acá, así que preferiría que si alguien de los que nos están escuchando quieren decir algo, que esta es la oportunidad y nosotros aprovechar la segunda y la tercera ronda para poder ampliar nuestras posiciones. Gracias. Gracias.
Raúl, adelante. Yo. Sí, yo nada más reaccionar a algo que comentó Lucy referente a que ya veníamos venir algo. Justamente algún tiempo que estuve trabajando en cuestiones de riesgo, algo que decimos es que si la probabilidad de que algo suceda es mayor que 0, pues va a suceder, tal vez en un mes, tal vez en 10,000 años, pero va a suceder, y eso nos referimos normalmente al volcán que tenemos aquí en Puebla. Pero justamente la falta de previsión general, cuando hay países que se han especializado en microbiología, pues creo que es algo que nos sorprende a todos, ¿no? Cómo invertimos nuestros tiempos, no personales, pero cómo se invierte tiempo en desarrollos tecnológicos para crear, pero no para prevenir, no para el cuidado que mencionaba Elba de uno mismo y del otro, ¿no? Que es algo creo que relevante de rescatar. ¿Y para qué otros riesgos que vivimos cotidianamente no estamos preparados, ¿no? También sería una reflexión interesante que quisiera recuperar. Muy bien. Lucy, Elba, Elio. Yo le quería hacer un comentario a Raúl, porque esto que dijo de que a dónde queremos regresar, a ciertos estilos de vida que estábamos consiguiendo o no, si de verdaderamente estamos dispuestos a reconocer que tendríamos que cambiar estos estilos de vida, tendrían que ser estilos de vida muchísimo más austeros para muchos y muchísimo mejores para otros. Entonces, pero mi pregunta para Raúl era más bien, ¿cómo cree él que podemos comunicar a otros educadores ambientales o a otros educadores esta idea? O sea, no es su contenido específico, sino cuál es la estrategia, cómo podemos hacer que la sociedad nos comprenda cuando hablamos de este cambio que se tendría que avecinar. Bueno, creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Justamente es lo que buscamos a través de la investigación en educación ambiental, porque si supiéramos cómo hacer eso, pues finalmente ya no estaríamos ya tal vez el gremio no existiría, porque justamente ese es uno de los cuestionamientos, cómo lograr esas modificaciones que para algunos son más evidentes que para otros, cómo lograr esos cambios en el otro con el respeto de la otredad, con el respeto de su forma de pensar, pero sí buscando esa reflexión. Creo que son los cuestionamientos en los cuales muchos tratamos de profundizar durante nuestro quehacer cotidiano, ¿no? De la educación ambiental, y tratar de darte una respuesta, pues creo que no sería lo conveniente, cuando justamente esas son las preguntas, ¿no? Con las que constantemente lidiamos, constantemente en cualquier ámbito de la educación en general, ¿no? Gracias, Raúl. Les voy a leer algunas preguntas de las que nos han compartido para que veamos cuál es el sentir de las personas que nos están escuchando. Buenos días, saludos desde Mérida. ¿Cómo definen quién es un educador ambiental y cómo se regula quién puede ser educador ambiental o quién no? Cualquier persona puede autonombrarse. Como comentario, el gran malestar del siglo XX y XXI es la tecnología a normalizar todo. Cuando se toca el tema de la ecología era todo a la ligera, tomando a la ligera, porque iba en contra de lo normal. Una pregunta. Con el regreso a clases en condiciones de nueva normalidad, enfrentaremos ahora el reto de manejar residuos derivados de los cuidados personales que nos recomiendan ante la pandemia. ¿Qué nos recomiendan ante la pandemia? Cubrebocas, guantes, caretas, toallas, jabón, ¿no? ¿Qué sugieren? ¿Cómo empezar a trabajar este aspecto?
Otra pregunta. Gracias, doctor Gaudiano, por motivar el pensamiento crítico. ¿Qué cambiar? ¿Un educador ambiental puede mirar en ese espectro de cambio? A partir de la recuperación de todas las dimensiones del humano, es necesario un ejercicio de categorización de las dinámicas sociales individuales, comunitarias, que habrá que cambiar. Otra pregunta, ¿un educador ambiental podrá esa categorización? ¿Qué aportaciones prácticas como educadores ambientales han sido útiles para enfrentar esta pandemia? Me parece muy oportuna la revalorización de lo colectivo, del agua, de la diversidad, del bienestar común, y esperando pueda incidir en nuevas políticas públicas en materia de cultura y ciudadanía ambiental. Otra pregunta. ¿Qué sugieren los ponentes para oponer a la aberrante propuesta de nueva normalidad que invita a que todo siga igual? Comentario. Los medios y las opiniones generales en redes nos hacen pensar solo en lo negativo, confinándonos en casa o confinándonos en la oficina. En mi caso, yo soy productivo. Más aislados o más comunicativos o más comunicados, hemos tenido más oportunidades de reuniones de forma continua. En este ejemplo, saberes esperados frustrados o saberes inesperados emergentes. ¿Qué saberes inesperados consideran los ambientalistas que sean útiles, pertinentes y significativos para la educación ambiental que se ha logrado hasta este momento? Son algunos de los comentarios que nos han llegado y para los cuales pues, les pido alguna opinión. Quien guste empezar, adelante. Miguel. Elba, adelante. Gracias. 3 minutos para reaccionar sobre ello. Gracias. Yo noto que hay inquietudes sobre qué sigue, que nos esperaría, pero también como educadores, seamos educadores ambientales o no, cualquier educación es ambiental porque necesita leer el espacio en el que vive y en el futuro que quiere construir y su transformación de ello. Yo creo que hay 4 puntos de inflexión que nos está pidiendo la realidad que reforcemos para no volver atrás. Uno es, de verdad, los otros, el cuidado de los otros depende de mí. Y me parece que abrir eso es una discusión ética, ontológica, en el sentido también que dice la TUR, la gran asamblea, no solamente los humanos, sino los no humanos, esa es una. El otro punto de inflexión para mí es la localidad. Teníamos mercancías proveniendo de todos lados y no conocemos la localidad, ni siquiera sabemos cuál es la temporalidad de los frutos, de las cosas que estamos perdiendo. No valorar la localidad es también mandarla a perder. Y a su gente, y a la gente que produce, y a la gente que trabaja con ella, en fin, la localidad. El tercero para mí sería entender que la normalidad pragmática se fragmentó, se quebró, y ahora resulta que lo que nos sostiene también es lo que considerábamos que no era útil, el arte, el crecimiento interior, el amor, el cariño, el afecto, lo sublime, aquello que mandábamos siempre en el currículum al rincón de la basura, tal vez, en fin. Y creo que un cuarto punto de inflexión es, como bien decía Raúl, no permitirnos que esta situación no toque nuestra casa. Tiene que haber una motivación para que, veía, por ejemplo, en el chat, preocupados porque efectivamente pedimos comida a domicilio y estamos generando más basura, porque en Guadalajara, por ejemplo, se incrementó 25 más el % de la demanda del uso de agua. No podemos usar el agua como la estábamos, no podemos significar al agua como lo estábamos significando solamente de modo pragmático. Estos serían como los 4 puntos de inflexión que yo vería que ningún educador debe dejar de perder de vista. Gracias, Elba. Lucy, Edgar, Elio. Lucy, adelante, por favor.
Pues yo quiero más que nada reaccionar a algunos de los comentarios de quienes nos acompañan. Lo primero, en esta misma línea que ya se comentó, en principio, a cualquiera que piense su mundo, que vea la injusticia, que vea la inequidad, que vea el patriarcado en toda su extensión, podríamos decir que es un educador ambiental, porque está preocupado por el futuro, porque quiere cambiar las cosas. Entonces, en principio, todos nos podemos nombrar educador ambiental. No hay normas, no hay reglas al respecto. Pero también tengo que decir que los educadores ambientales que nos hemos organizado en colectivos, hay redes, hay asociaciones, está la academia y muchos otros espacios de formación y de producción y de intervención. Buscamos ser una profesión orientada, primero convertirnos en una profesión, tener un alto grado de profesionalización, regido por ciertos principios, orientados por una identidad que estamos construyendo colectivamente, no solamente en México, sino en colectivo con colegas de otros lugares del mundo. Entonces, creo que es importante entender que si somos educadores y nos preocupa la situación, podemos considerarnos educadores ambientales. Y hay mucho que abrevar del campo de la educación ambiental, porque también es un campo de producción de conocimiento, donde muchos de ustedes, colegas investigadores, han generado propuestas, iniciativas, etcétera, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta que se hizo sobre que los medios transmiten lo negativo. Los medios, si recibimos los medios en forma pasiva, vamos a ser como sujetos de manipulación. Nosotros tenemos que ver los medios de forma proactiva, es decir, tenemos que buscar la información, buscar dónde pueden estar los actores que están generando cambios, las iniciativas que tienen propuestas valiosas, y eso significa tener una capacidad muy alta de pensamiento crítico para poder identificarlas, para poder depurar esa información y trabajar con ella. La otra pregunta que sí es, ¿qué cambiar? ¿Se puede hacer una categorización de los cambios que puede haber en una comunidad, etcétera? No. Creo que solo se puede cambiar en comunidad, solo se puede cambiar en colectivo, en distintas escalas, en la familia, en una región o en un área natural protegida o en un espacio de una ciudad, pero esos cambios tendrán que ser construidos colectivamente, tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que queremos cambiar. Y también podemos sumarnos a movimientos de mucho más, de una escala mucho mayor, que logren transformar lo que ya dije hoy, no quiero repetirlo. Pero entonces, lo que yo quiero decir es que no podemos ver el cambio como una cuestión normativa. Ese es justamente lo que nos ha llevado al punto donde estamos. Tenemos que ver el cambio, tenemos que poner a prueba la capacidad de organización humana para cambiar el mundo. Gracias, Lucy. Miguel, quiero hablar Edgar, adelante. Bueno, pues fueron muchas preguntas, algunas muy difíciles de responder, pero bueno, quiero referirme a dos de ellas, a una que habló de este asunto de la normalidad, porque todos los días escuchamos de si la normalidad y si la nueva normalidad y si cuándo regresaremos a la normalidad. Yo la verdad pienso que este concepto de normalidad tiene sentido cuando lo vemos en términos estadísticos, ¿no? Como donde se agrupan las mayores frecuencias de una población, etcétera. Pero cuando queremos utilizar el concepto de normalidad para referirnos a realidades sociales, me parece totalmente erróneo. Sí, porque es un concepto discriminatorio, es excluyente, porque remite a algo que la gente no tiene, no ha tenido. ¿A qué nos referimos con normalidad? ¿Qué es eso de regresar a esa normalidad o construir una nueva normalidad? A menos que estemos añorando el mundo de injusticia y desigualdad, a eso le llamemos normalidad, en donde que la gran mayoría, pero que a las que les llaman minorías, porque
el concepto de minoría es una categoría política, no es una categoría cuantitativa. Y es decir, si añoramos ese mundo de injusticia y desigualdad que hemos tenido hasta ahora, entonces, pues yo a esa normalidad, ni a una nueva que sea parecida, quiero regresar, ¿sí? Justo coincido con mis compañeros en esto de hasta dónde tenemos que impulsar ese cambio desde nuestra casa, pero también a nivel colectivo. Y muy brevemente, de otra pregunta que ya respondió bastante bien Lucy, en relación con esto de si soy o no soy educador ambiental, si me puedo sentir educador ambiental o no, pues yo creo que todos nos podemos sentir cualquier cosa. Ya ven que hay mucha gente que se siente educador porque estudió cualquier carrera y ya con eso se sienten educadores. Yo creo que para la profesión de educador, primero hay que formarse como educador. Y lo mismo ocurre para la educación ambiental. Hay que formarnos como educadores ambientales, porque muchas veces llegamos a querer resolver cosas, problemáticas del medio ambiente con las personas que lo padecen y podemos ser un remedio peor que la enfermedad. Podemos complicar más las cosas de las que queremos corregir, porque no estamos formados en un espacio que es un espacio socioprofesional. Entonces, pues sí, todos podemos ser educadores, a veces a fuerza cuando se trata de tener que criar a nuestros hijos, porque no nos queda de otra, pero para ejercer profesionalmente como algo, necesitamos formarnos, y más cuando se trata de una disciplina interdisciplinaria tan compleja como la educación ambiental. Y con esto cierro. Gracias, Edgar. Elio. Sí, gracias, Miguel. Quería pues también aprovechar de la lectura que estamos teniendo de algunas preguntas que están en el Face y aquí también. Una que hace alusión a Semarnat particularmente porque preguntan cómo ahora cómo estamos planeando instaurar o promover nuevamente uno de los programas más exitosos que ha tenido SECADESU Semarnat, reconocido por muchas personas, que es el programa Escuela Verde. Y que pues esto lo quiero relacionar también con uno de los testimonios que dan por acá alguna persona que dice que organizaron una especie de feria ambiental digital o a distancia y que tuvieron la posibilidad de explorar cómo sería esto de ambientalizar a los alumnos y a los docentes en un espacio excepcional como este, ¿no? Sí, recordar que pues, el programa Escuela Verde tiene como intención la de ayudar a promover la gestión ambiental escolar y que pues en este momento las escuelas están cerradas, entonces tienen que tener en consideración que lo que está ocurriendo en las familias es importante y es lo que se supone que sustituye a la escuela. Pero es una ocasión muy buena para reflexionar también y hacer valer el concepto que es muy, muy valioso, que está instaurado también incluso en la legislación, de lo que es la comunidad educativa. En este momento, precisamente, está ocurriendo la intervención de las comunidades educativas en torno a la circunstancia. Y esto a mí me parece muy, muy afortunado, porque creo que podría ser más fácil que hubiera esa interconexión de lo que siempre se quejan los profesores. Dicen, no, pues es que ya vienen maleducados desde las casas, aquí pues podemos hacer poco. Y también los padres dicen lo mismo, no, pues es que allá en la escuela no les enseñan lo que hay que hacer. Y entonces es un lugar común que esto suceda en los ámbitos donde se dan estas discusiones. Pero bueno, simplemente comentar al respecto que sí, ahora mismo nuestros colegas de SECADESU están haciendo algunas
indagaciones con quienes han participado en años anteriores en el programa Escuela Verde para poder estar en mejores condiciones de lanzarlo este año, y creo que obviamente hay muchos elementos que están surgiendo aquí que vamos a considerar seriamente. Gracias. Gracias, Elio. Bueno, en el panel de ayer que se trabajó sobre los aspectos digitales, los aspectos de la comunicación, se planteó una pregunta que voy a compartir con ustedes porque se hacía también un primer diagnóstico de cómo habíamos reaccionado en relación a la pandemia, desde tanto profesores, estudiantes, o desde la academia, o desde las instituciones. Y la pregunta que saltó ahí fue que pudimos hacerlo de manera diferente, ¿no? A lo que hicimos, a la reacción que tuvimos, y esto sería una pregunta para el gremio de los educadores ambientales. Y les planteo también en relación con esto, porque se ha manifestado aquí, ustedes lo han manifestado, que ante todo lo que priva hoy en día es una falta de certezas y una completa incertidumbre sobre los aspectos en los cuales vamos a poder regresar, o en qué momento vamos a regresar, o que no tenemos certeza en relación con ello. Y para ello hay como algunas inquietudes que más bien nos obligan a pensar, más que en respuesta, en preguntas. Y en ese sentido les comparto, ¿qué preguntas serían pertinentes para la educación ambiental hoy en día, ¿no? ¿Qué preguntas debemos formularnos como gremio de educadores ambientales a fin de salir fortalecidos y con una perspectiva de análisis crítica, profunda, seria sobre la situación, y sobre todo con una perspectiva de análisis que nos permita vislumbrar futuros más promisorios? Me interesaría como que pudiéramos intercambiar en relación con ello. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Nos hemos hecho preguntas, sus intervenciones han estado en relación alrededor de determinadas preguntas, pero concretamente al gremio como educadores ambientales y al campo de la educación ambiental, ¿qué preguntas nos podríamos formular? Quien guste la palabra, adelante. Lucy, por favor. Tu micrófono. Listo, perdón. Típico, ¿no? Pero bueno, creo que hay una pregunta que a mí me trae dando vueltas en la cabeza y que me trae loca, es si parto de la premisa de que esta crisis de la pandemia nos dio límites muy tangibles, ¿no? Estamos confinados, algunos tenemos que trabajar, otros no pueden dejar de salir, otros tienen que salir, pero todos estamos limitados, hay un límite, no todos podemos hacer lo que queremos. ¿Cuáles serían los otros límites que quizás para muchos no son tangibles, aunque para muchos otros son muy tangibles, que nos da la crisis de la biodiversidad, la crisis climática, la crisis de seguridad y paz, la crisis de democracia? ¿Dónde están esos límites? ¿Qué debemos cambiar en esos límites? ¿Y hacia dónde queremos romper esos límites? ¿Y hacia dónde queremos ir? Así como queremos salir de nuestras casas en este momento, ¿hacia dónde queremos salir en nuestras crisis de la democracia? ¿Hacia dónde queremos salir en la crisis de seguridad y paz por la que estamos atravesando? Entonces, creo que esa podría ser una pregunta. ¿Qué límites queremos romper? Muy bien. Gracias, Lucy. Edgar, Elba, Elio, Raúl. Elba, adelante, por favor. Después, Raúl. Bueno, desde luego que me sumaría a las preguntas que hace Lucy, por supuesto. Y tal vez otras tengan que ver, que también me he cuestionado mucho viendo esta necesidad de explicarnos desde el contexto histórico, que eso hacemos educadores ambientales, nos contamos el presente desde una forma distinta de ver el pasado, donde el medio ambiente también interviene y tiene un lenguaje y tiene un lugar, y el futuro. Yo me preguntaría cuáles son los saberes ambientales de una sociedad como la actual, una sociedad contemporánea que está aprendiendo también a adaptarse, a leer la resiliencia planetaria, la resiliencia social,
ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los saberes ambientales que somos capaces de producir en este momento de crisis y de deseo de no permanecer, como decía por allí, vi la participación de Javier Benayas, pues no nos gusta este mundo porque no es sustentable. Ya venía siendo, ya veníamos gritando que tenía que cambiar y es un momento. Entonces, pues, ¿cómo nos reconocemos ahora? ¿Qué saberes ambientales somos capaces de producir? Gracias, Selva. Raúl. Sí, reaccionando a la pregunta de si pudimos haber reaccionado diferente, creo que sí creo que no reaccionamos igual todos, creo que todos reaccionamos diferente, de maneras distintas. Sí hay una similitud, dado que las tecnologías al alcance son similares, son las mismas prácticamente para todos, aunque existe esa otra parte, ¿no? La que no está conectada, ¿no? Que muchos no tenemos mucha información sobre ellos y que no tenemos tampoco algo que viene en alguno de los comentarios es cómo podemos acercarnos. Pues la forma de acercarse es acercarse tal cual, es ir a ver qué se necesita y qué se puede hacer, ¿no? No hay otra forma de acercarnos a quien no está conectado. Y en estos términos de qué pudimos haber hecho diferente, yo también ampliaría la pregunta, porque quizás muchos estamos preguntándonos en esta nueva normalidad cómo hacer más cosas desde la casa o cómo regresar a lo que vivíamos antes, pero eso nos limita demasiado, ¿no? Es decir, hay un inmundo de una cantidad exacerbante de lugares desde el cual podríamos hacer las cosas. Y si nos estamos... Perdón, Raúl, está silenciado su micrófono. Joanny, ¿nos podría apoyar silenciando su micrófono, por favor? Adelante, Raúl, nuevamente, gracias. Raúl, tu micrófono. Listo. Perdón, adelante. Entonces, justamente creo que tendríamos que pensar en cuántas formas diferentes de hacer las cosas hay sin tener que estar en casa y sin tener que estar en el lugar en el que habitualmente las hacíamos, ¿no? Y eso nos va a abrir muchas opciones, muchos panoramas de otras realidades, de disminuir nuestros impactos, qué cosas sí se pueden hacer a distancia, desde qué distancia, desde qué espacios es propicio, ¿no? Algo que se mencionaba ayer justamente en la plática que referiste es que no teníamos nuestros hogares adecuados para esta situación, ¿no? No tenemos las condiciones en casa porque nuestras casas son eso, son nuestras casas, ¿no? No es el lugar para muchos de trabajo, para muchos, pues son condiciones diferentes, pero no tenemos ahora que volverlas espacios de trabajo, ¿no? Disponemos de diferentes espacios de los cuales podríamos aprovechar para poder reinventar nuestra realidad, nuestro entorno y todo esto que no nos está gustando de la normalidad. Gracias, Raúl. Elio. Sí, gracias. Creo que ya nos cambiaste el orden de las preguntas que nos habías mandado, pero no importa. Todo tiene que ver. Sí, bueno, pues yo creo que, por un lado, también retomando esta reflexión que había hace rato sobre quiénes pueden ser educadores ambientales y quiénes no. Bueno, pienso que quienes tenemos ya cierta participación en el ámbito de las academias, las instituciones, o bien dentro de las redes incluso, de educadores ambientales, bueno, ya tenemos la etiqueta. Unas cosas que siempre hemos estado comentando es que, bueno, a veces somos como gitanos leyéndonos la mano entre nosotros, porque convocamos a nuestros eventos y vienen los ambientalistas que ya están etiquetándose a sí mismos también, ¿no? El reto es cómo llegar a los que todavía no tienen la sensibilidad suficiente para identificar también pues que estamos precisamente inmersos en un estilo de vida que además es muy potente ya como aspiración en grandes porciones de la población del planeta
y que debe de ser criticados de manera frontal. Pero esto, desde luego, pues iría en contra de la idea de que tendríamos que ser respetuosos del otro, y etcétera. Nosotros debemos de tener nuestros espacios y generar nuestros espacios precisamente para contribuir fuertemente a este debate que existe ahorita. De hecho, pues hay dos claras tendencias que podemos identificar. Como nunca, creo, hay el consenso de que deberíamos de aprovechar esta situación en donde vimos que de manera, pues, rápida, por así decirlo, ante una situación de emergencia, los impactos en la calidad del aire y la calidad del agua, en la vida silvestre y en el apaciguamiento del ruido que normalmente ya lo damos como por hecho en nuestra vida cotidiana. Esto sucedió y bueno, creo que Greta Thunberg, entre otros, han dicho que esto es lo que se debería de buscar, perseguir para instrumentar precisamente lo que hay que hacer sobre cambio climático. Necesitamos prepararnos para que sigamos peleando por tener crisis como estas, porque son benéficas para el medio ambiente, pero no es así tan simple. O sea, las consecuencias de no tener preparado un espacio alternativo, viable, para poder, digamos, instrumentar una economía alternativa, procesos productivos diferentes que cuestionan al modelo de producción actual, pues esto también nos lleva a plantearnos seriamente que pues tenemos todavía mucho que hacer para contribuir a instaurar entre el imaginario de grandes porciones de la población este tipo de iniciativas, ¿no? Y ese es nuestro campo natural de los educadores ambientales. Por otro lado, también tenemos que ver la capacidad, tenemos que tener la capacidad de ver a nuestros aliados, que son quienes han estado y están defendiendo al medio ambiente en este momento y siempre, y que ponen el cuerpo, como dice el colega Benjamín Berlanga, y ponen su vida. Por eso somos también dentro de los países que atestiguamos la pérdida de muchos ambientalistas. Y ellos probablemente deban ser reconocidos como educadores ambientales, aunque no parten de lo que nosotros quienes estamos acostumbrados o nos hemos formado en la academia, porque ellos tienen magníficas condiciones para lograr efectos transformadores y obviamente están logrando transgredir muchas cosas y por eso el nivel de reto que le ponen al gobierno y a la sociedad y a la empresa y al extractivismo, que es el modelo dominante que está instaurándose en nuestros países, pues es muy importante de recuperar porque ellos no se manejan en el aula, tienen una gran diversidad de espacios educativos, también manejan códigos que a veces nosotros no somos capaces de descodificar para poder incorporar en un programa educativo, pero esto les sirve mucho a quienes participan en estos movimientos y están al frente de la defensa ambiental. También tienen la capacidad de procesar mucho más eficientemente lo que es el diálogo de saberes, porque es ahí donde vemos que académicos que se suman a las luchas ambientales logran instaurar ese diálogo de saberes y una noción de transdisciplinariedad que va más allá de lo conceptual. Implica también los aspectos emocionales y los aspectos espirituales. Y bueno, finalmente, pues es un espacio fundamental para el reconocimiento de su importancia y el aprendizaje de lo político. Ya ni qué decir de que es aquí donde se pueden descodificar muchas de las herramientas legales y normativas que se imponen y a veces de manera tramposa se utilizan precisamente para violar las leyes. Estos son los espacios en donde la gente de manera directa se compromete y tienen un nivel de motivación suficientemente grande para poder lograr que en estos procesos el aprendizaje tenga consecuencias mucho más directas y reales de acuerdo a sus condiciones. Y finalmente, lo que no es menor y que muchas veces nosotros no podemos meter en un currículum, es el aprendizaje de la esperanza. Esto es algo que ahora
es la divisa, por así decirlo, más importante que tenemos que tener en cuenta, y pasa pues por identificar qué tanto lo hacemos o qué tanta posibilidad tenemos para poder redondear una posibilidad que vemos necesaria y que debemos aprovechar ahora que hay tanta potencia, antes de que vuelvan a arrancar los motores del progreso y de la economía. Gracias, Helio. Bueno, pues hemos recibido y les agradecemos a nuestros asistentes las preguntas, las reflexiones que nos han compartido. Son diversas y de diversa también naturaleza, ¿no? Hablan acerca de cómo combatimos la depresión de los estudiantes desde la educación ambiental. Nos pregunta Yescas, ¿no? Cómo también este aspecto, ¿no? Nos muestra que lo ambiental en sí involucra y es constitutivo de la propia complejidad que nos señalaba esta Esperanza, pero también cómo recuperar el mundo que nos ha sido negado, nos dicen en una de las preguntas, y que está vinculado a lo que Jimena Yescas señalaba sobre la depresión que tienen hoy en día las personas y particularmente los estudiantes, y cómo desde la educación ambiental podemos o no contribuir en relación con ello, ¿no? Creo que también esta situación nos ha enseñado cosas, y creo que también en ese sentido es importante valorar lo que también nos ha enseñado, y que está vinculado a nuestra primera pregunta en términos de qué nos ha hecho sentir, qué nos ha hecho reflexionar, qué nos ha hecho pensar esta situación. Ahora entramos al cierre, digamos, a la parte final de nuestro foro, para el cual vamos a tener una intervención de cada una y cada uno de ustedes de alrededor 3 minutos, para que ustedes expresen alguna idea, una reflexión, una propuesta final en torno a lo que se debatió y en torno al tema, y para tratar de generar un campo de intercambio, pero también una perspectiva de análisis crítica y de promisoria frente a lo que estamos viviendo como educadoras y educadoras ambientales, pero no solamente como ello, como lo que estamos viviendo como personas, ¿sí? Como individuos dentro de este momento histórico. Entonces, ahí les dejo la palabra para quien quiera iniciar para este cierre. Yo quiero iniciar porque me quedé esperando la segunda pregunta que nos habías formulado en la planeación y sí. Bueno, entonces voy a tratar de integrar las ideas que tenía yo apuntadas para este cierre final. Lo que yo quiero decir es que veremos realidades distintas. No será una sola realidad. Ahí esta pregunta que nos hacía sobre el mundo digital, ¿será que yo no soy nativo digital y he tenido que aprender estas formas de comunicación? Pero hay mucha población en un país como México, que diferente de los países europeos o de Norteamérica, que no saben ni siquiera leer y escribir, y no podemos pensar que la realidad digital es la realidad de todos. Y no sé si a esta nueva realidad de la que se está hablando, vamos a ser capaces de adaptarnos para mejorar lo que tenemos, para tener un mundo mejor, más justo, más solidario, más humano. Creo que esa es la pregunta que habría que responder, y es complicado hacer pronósticos del futuro. Habrá cambios, desde luego. Me parecen positivas las noticias, ojalá sean ciertas, de que el gobierno chino va a prohibir la venta de especies silvestres en los mercados. Ojalá prohibiera también el uso cultural de ciertos productos que causan fuertes impactos a la fauna silvestre, como el uso del cuerno de rinoceronte, o algo más cercano, el buche de la totoaba, que se vende en Asia a 8,000 pesos, $8,000 el kilo, lo que obliga a obtenerlo de manera ilegal, y cuya pesca en el Alto Golfo de California está provocando la muerte de muchas de las pocas vaquitas marinas que tenemos, y que además de la propia totoaba. Pero revisemos lo que nosotros hacemos en nuestras propias prácticas culturales. Conozco poblaciones en el país que
que compran a fin de año pequeños cactus nada más para adornar los nacimientos, y que cuando termina la temporada estos cactus se van a la basura, o aquí en Coatepec, Veracruz, que la gente compra orquídeas extraídas del medio silvestre, porque están bonitas, están floreando, pero que cuando dejan de hacerlo se van también a la basura. Me da mucho gusto ver a la fauna silvestre recuperando espacios en las calles, en las carreteras, en las marinas. Creo que van a cambiar algunas cosas por miedo. Ya lo decía Elba hace un rato. No es una buena emoción para provocar un cambio social, pero es lo único que nos ha hecho modificar al menos por ahora nuestro comportamiento. No sé qué tanto afectará el miedo a la concentración masiva en los estadios, en los espectáculos culturales, en las conferencias académicas. Ojo, comie, ¿sí? El turismo ya ha sido afectado. Ahora se dice que las cabinas de los aviones van a ser rediseñadas para que haya una sana distancia entre los asientos. Muchos de esos cambios implicarán numerosas tragedias familiares, como las de, les comentaba, de que aquellos que han perdido sus empleos, sus casas, que están angustiados no por un futuro abstracto, sino por el día de mañana. Como quiera, y a pesar de esas tremendas situaciones, creo que como educadores ambientales tendremos que ver esto no solo como un reto, sino como una oportunidad para tomar impulso, para ahora que todos estemos sensibilizados, aunque sea la fuerza de que vamos por un camino equivocado, y eso no es una obviedad. Hay mucha gente que está esperando que se termine la cuarentena para salir a hacer lo que no ha podido hacer en estos meses, ¿sí? No es cierto que todos en general estemos conscientes de que estamos haciendo las cosas mal. Dice Boaventura de Sousa Santos que al haber sido expulsadas las alternativas del sistema político, entrarán cada vez con más fuerza por la puerta de atrás, es decir, por las crisis, por los desastres, por las pandemias. En otras palabras, dice Boaventura, las alternativas entrarán de la peor manera posible, y eso es lo que nos está pasando ahora. ¿Qué necesitamos hacer para incrementar la presión de nuestros gobiernos a adoptar políticas efectivas de respuesta contra el cambio climático? Espero, por cierto, que ya que lo mencionó Helio, que Greta Thunberg reinicie su movimiento juvenil de Fridays for Future. Supongo que si los jóvenes fueron capaces de reunir a 500,000 en Montreal y cientos de miles en el resto del mundo, es porque el futuro les estaba preocupando, y seguro que ahora les preocupa aún más. Nuestra actividad como educadores ambientales tiene que ser más política, más crítica del estado de cosas existente, más participativa, más comprometida. No hay que ser tan autocomplacientes. Y creo que esto está ocurriendo, nos hace patente que ha llegado el momento de actualizar nuestras prioridades como educadores ambientales. Tenemos que preguntarnos cómo podemos acompañar mejor los procesos sociales, no para encontrar respuestas a aspiraciones de desarrollo que ahora son más improcedentes que nunca, sino precisamente para formular otras preguntas. ¿Cómo nos vinculamos con otras luchas convergentes? ¿Cómo encontrar articulaciones entre todas ellas? ¿Cómo fortalecer aún más la hermandad entre la educación ambiental y la ecología política? Aquí se han mencionado cosas que ya se están haciendo muy bien, pero hay que hacer más, y hay que no quedarse en el granito de arena del cambio individual, de la pequeña acción. Hay que darle a esto una dimensión política, y darle dimensión política es darle dimensión organizativa, y hay que reconocer, lamento decirlo, que la escuela como institución no está ayudando, que está anclada en usos y costumbres tradicionales, en lo que siempre ha hecho, con algunos cambios, pero que no está generando capacidades para intervenir en problemas como la pandemia o como el cambio climático. No tiene el tiempo, termino, no tiene el tiempo para hacerlo, para desarrollar herramientas, las que se necesitan. Por eso casi siempre se reduce a incorporar contenidos sobre ecología, sobre biodiversidad, sobre cambio climático, y ahora seguramente van a proponer incorporar contenidos sobre el coronavirus, aunque sepamos que ese cambio no cambia nada. Gracias, Edgar.
Elba. Gracias, Miguel. Bueno, yo diría no ceder al mercado, que nos habla de manera individualizada, aislados, sin memoria, sin lugar, sin afectos, sin esperanza. No ceder al mercado para regresar a esta normalidad que quiere vender coches, porque lo colectivo no nos asegura la salud. No ceder a la depresión, ceder a la depresión es olvidar que tenemos la literatura que nos habla de otros mundos, de otras emociones que están guardadas también en la memoria, de los saberes de la civilización en el arte. No ceder a la desesperación, porque finalmente hay que aprender a generar nuevos quehaceres, nuevos goces, nuevas esperanzas. Creo que en este momento, además del trabajo, lo que se está viendo vulnerado en principio es no poder abrazarnos, no poder tocarnos, y eso nos deja a la palabra. Entonces, usemos la palabra, y yo diría, confirmando todo lo que dice Edgar, que tendríamos que desarrollar un perfil mucho más activista, mucho más de la conjunción con la sociedad, en el ámbito de la realidad en donde están estos fabulosos elementos de experimentación, porque tampoco ya tenemos tiempo de mandarnos a un laboratorio y pensar a ver qué es lo que más conviene, sino darnos ese derecho de que la mejor intención, con una buena preparación, con una buena autocrítica, puede que levante mucho más olas. Muchas gracias a todos, y yo sí quiero decir que el cariño, el amor, está siempre, siempre presente y adentro de nosotros, no afuera. Gracias, gracias, Elba. Raúl, Lucy, Elio. Adelante, Raúl. Sí. Bueno, retomando algunos comentarios para tratar de hacer algún cierre, justamente repensar en lo local, ¿no? No busquemos ahorita cambiar la situación nacional cuando podemos incidir en lo local, tratar de ver siempre cuál es nuestra capacidad de incidencia, ¿no? Antes de aventurarnos a tratar de hacer grandes cambios o aventarles pedradas al Facebook esperando que todo el mundo nos lea, ¿no? Que hay ahorita muchísima pues proliferación de información en redes que muchas veces no está llegando a quienes esperamos, pues hacer eso, ¿no? Ver cuál es nuestro realmente alcance y nuestro alcance persona a persona, ¿no? Cómo podemos contactarnos, cómo podemos vincularnos con aquellas personas que formaban parte de nuestra vida cotidiana para poder seguir proponiendo esos cambios que hemos sugerido. En cuanto a la cuestión de los residuos que se mencionaba hace un rato, pues no hay una recomendación nueva. La recomendación es tratar de evitar lo desechable, tratar de ver cuál es su origen, de dónde viene, cómo está hecho, a quién se lo estoy comprando, ¿no? No estamos buscando nuevas alternativas para el manejo de residuos que no viéramos antes, sino hacernos responsables de qué estamos consumiendo y cómo lo estamos desechando, que ha sido un discurso que hemos usado durante muchos años. Reflexionar sobre el cuidado, como decía Elba, lo mencionaban, ¿no? Desde esta perspectiva que propone Leonardo Boff, cómo cuido al otro que no es humano, que no es lo otro, también es el otro, ¿no? Y sobre algo que he escuchado decir en varias ocasiones a Javier Reyes es buscar esos espacios que nos permitan reflexionar, interiorizar, analizar nuestras prácticas, ¿no? Empezar por eso para poder analizarlas de lo demás, o más bien analizarnos nosotros antes de empezar a juzgar al otro en su actuar, en su procedencia, siempre hacer esas reflexiones de qué puedo mejorar, siempre podemos estar mejorando y empezar por cosas reales, ¿no? No tratemos de cambiar nuestra vida de un día para otro, porque a los 3 días vamos a regresar de lleno y va a ser el rebote. Y
Y bueno, con eso cerraría mi participación, invitándolas a buscar la colaboración, ¿no? No hacer las cosas solos, buscar la colaboración, que ahorita que es donde va a haber más soluciones y más enriquecimiento de nuestras propuestas. Gracias, Raúl. Elio, Lucy, para cerrar. Ya. Sí, adelante, Lucy. Gracias, Elio. Bueno, es muy difícil agregar algo. Yo solamente diría que los educadores ambientales tenemos que reconocer qué capacidades tenemos que reforzar en nosotros mismos para poder avanzar hacia donde han propuesto nuestros compañeros. O sea, como educadores nos tenemos que preguntar qué más tenemos que aprender y qué capacidades tenemos que desarrollar. Me refiero a capacidades como las que se hablaron aquí, las mismas que yo comenté también: gestión del cambio, colaboración, diálogo, liderazgo. Eso no se consigue nada más con buenas intenciones. Edgar lo dijo con toda claridad. En muchas ocasiones vemos proyectos de educación ambiental o iniciativas de intervención donde, alimentados solo por buenas intenciones, que lamentablemente son hasta contraproducentes. La única manera que tenemos de hacerlo cada vez mejor, de orientarnos a mucho de lo que se ha comentado aquí, es reconocer que nuestro trabajo tiene que ser una práctica reflexiva crítica. Eso significa alimentar nuestra práctica con reflexiones, con saberes, leer, estudiar, revisar, pero sobre todo utilizar eso para interpelar nuestra propia práctica. Es decir, tiene que haber esa constante comparación entre lo que aspiramos y lo que hacemos para tratar de ir cerrando esa brecha, o por lo menos plantearnos horizontes cada vez más ambiciosos, pero factibles. Entonces yo cerraría con la invitación a considerar nuestra práctica, así como lo dije, en la búsqueda de una constante profesionalización. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación y a todas mis colegas, a las personas que nos iluminaron con sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Elio, por favor. Sí, bueno, pues creo que hay muchos elementos, ha sido muy rica esta charla, y el intercambio. Bueno, nos faltó tiempo para estar leyendo todas las aportaciones de quienes nos acompañan en esta ocasión también, desde el chat y todo esto. Pero, bueno, lo único que se me ocurre es, primero, refrendar muchas de las cosas que han dicho los colegas. De lo político, creo que sí tenemos que tener claro que es una dimensión fundamental para hacer oír las voces de todos quienes tengamos la capacidad inclusive de organizarnos mejor, con los procesos que ya estén encaminados en direcciones coincidentes. Creo que tenemos mucho que hacer ahí, y siempre entonces tener esa dimensión muy a la vista. Por otro lado, bueno, pues los cambios que quisiéramos realmente son, algunos nos calificarán siempre de utópicos, pero pues es que estamos viendo que sí se puede, ¿no? Y que además, lo mejor de todo, es que hay muchas evidencias. Hay, no en vano, a pesar de que quisiéramos que hubiera mayores transformaciones, la educación ambiental tiene ya una trayectoria larga, y yo sostengo que mucho de lo que ahora podemos percibir en la población, coincidente con las aspiraciones que nosotros tenemos como ambientalistas, o como personas que aspiramos a ver el cambio, es que sí hay muchas coincidencias, ¿no? Y tenemos precisamente que reconocer que, aunque falta mucho, ya somos legioncita o legión sota. Así que por ahí vamos. Pero también los cambios no van a ser rápidos. Hablamos de cambios de paradigmas, y aún en la ciencia, para que se instaure un nuevo paradigma, lleva años, y hay que reescribir los tratados, los libros, los artículos, hasta que se constituye como el nuevo paradigma. A nosotros nos toca lo mismo. Tenemos que partir de lo que ya existe, visibilizarlo porque hay mucho, y estar claros que es a partir de aquí que se va a generar lo nuevo. Así que, bueno, pues por ahí vamos. Muchísimas gracias también. Gracias, Elio.
Pues le reitero el agradecimiento por haber aceptado el participar. Me parece que el aspecto que se planteó para el foro de dar la voz a los educadores ambientales sobre qué podemos pensar, sentir también y reflexionar sobre este momento, se ha quedado plasmado en las opiniones y preguntas, diálogos y posicionamientos que cada uno de ustedes ha tenido. Entonces, por lo cual les agradezco y que también hayan aceptado este llamado para encontrarnos y dialogar aquí. Gracias, Lucy, gracias, Elba, gracias, Edgar, gracias, Raúl, gracias, Helio. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias por sus comentarios, sus preguntas. Es difícil poder recuperar todas, acá las tendremos sistematizadas. Agradezco que nos las hayan hecho llegar, las vamos a recuperar, las compartiré con mis colegas para que en otro momento nos sigan siendo materia prima para esta reflexión. Gracias, Germán, por esta iniciativa y por el espacio del COMIE para llevarlo a cabo. Gracias al ingeniero Alfredo Meneses y, por supuesto, a su extraordinario equipo, Nancy, Daniela, Araceli, que siempre nos apoya para que todo fluya. Y pues, les deseo que pasen una excelente tarde. Germán, no sé si quieras cerrar con alguna palabra, algún comentario para el foro. Pues solamente para reiterar mi agradecimiento y para externar que me ha parecido un foro sumamente interesante, con un montón de ideas, muchas ideas que tal vez te toque a ti, Miguel Ángel, intentar una sistematización, aunque sea breve, pero sí la idea es tratar de establecer los aspectos más interesantes o importantes que fueron tocados y sus implicaciones para la investigación educativa, que es la materia de nuestra asociación. Entonces, bueno, pues yo también reitero el agradecimiento a Edgar, muchas gracias, a Elba, a Helio, a Luz María, a Raúl y por supuesto a ti, Miguel, por haber organizado este magnífico foro. Y una vez más, nunca está de más agradecer a Alfredo y a su equipo que realmente hace una labor extraordinaria. No crean que ellos y ellas, él y ellas hacen solamente estos foros. Hay un montón de cosas más que está haciendo el COMIE y la verdad es que yo no entiendo todavía muy bien de dónde sacan tiempo al tiempo para poderlo hacer. Pero igual, aquí están ellas y él al pie del cañón haciendo todo este trabajo para que estos foros sean posibles. Esta tarde hay otro foro y la próxima semana estaremos anunciando más foros todavía. Y también algo que tengo que decirles a todos los panelistas es que el COMIE en su página web tiene una parte, un blog que se llama Abran su cuaderno. Entonces, si ustedes ordenan sus notas o ya las tienen escritas, envíennoslas y nosotros las vamos a publicar ahí. Es una sección que ha ido cobrando un poco más de relevancia en estos días y queremos seguirla impulsando para que no solamente quede el registro del video, ¿no? Que es el registro audiovisual, que es muy importante porque en el canal de YouTube se sigue consultando, sino que también haya un registro escrito que seguramente para los investigadores o para los estudiosos en general será importante para futuras referencias. Así es que también esa invitación queda abierta, ojalá puedan colaborar con nosotros en eso también. Bueno, cuídense mucho, la pandemia, a pesar de que estamos a punto de pasar a una nueva etapa, continúa y no es claro de qué manera se va a comportar este fenómeno ahora que empiecen a retomarse actividades. Entonces, cuídense mucho. Tenemos nosotros la oportunidad probablemente de quedarnos en casa, fue referido por varios de ustedes, y si podemos seguir trabajando con todas las implicaciones que esto tiene, pues hagámoslo porque nos cuidaremos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Les mando un afectuoso abrazo y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias por el conocimiento. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Oye, Miguel. Muchas gracias.